aquel hombre venado. Hola, autor del canal Gato Macabro, lo que voy a relatar a continuación es confidencial. Pero la culpa no me deja vivir. Nunca pensé que aquel bosque, ubicado en la región norte de los Estados Unidos, pudiera albergar una de las historias más siniestras que he escuchado en mi vida profesional. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato, por respeto a la familia involucrada, y al dolor que, sin duda, aún persiste. Pertenecía a un grupo de profesores voluntarios, que organizaban cursos de verano para niños de distintas edades. La idea era ofrecerles una experiencia de aprendizaje al aire libre, con actividades que los acercaran a la naturaleza. El lugar era hermoso, pinos centenarios, un lago cristalino, y varias cabañas de madera, donde nos instalábamos con los participantes. Durante el día, todo parecía maravilloso. Hacíamos caminatas por los senderos del bosque, enseñábamos a los niños sobre la flora y la fauna locales, y organizábamos juegos como búsqueda del tesoro o construcción de refugios. Por las noches, contábamos historias alrededor de la fogata y dábamos a los chicos un espacio para compartir sus impresiones del día. Aunque sí escuchaban rumores de leyendas antiguas relacionadas con la zona, historias sobre apariciones y criaturas extrañas, nunca les dimos demasiada importancia. Pensamos que eran tan solo parte de la tradición oral que siempre rodea los parajes boscosos de este país. Sin embargo, uno de mis colegas mencionó, en alguna de esas conversaciones al atardecer, que el pueblo cercano hablaba de un brujo cambiapieles, una especie de ser que se adentraba en las zonas boscosas, y que de vez en cuando se dejaba ver por las noches, llamando a la gente con voces humanas. A mí aquello me pareció un simple cuento. El curso de verano estaba diseñado para que los niños aprendieran a confiar en la naturaleza, no para asustarlos con leyendas locales. Así que preferí no hablar más del tema. Los primeros 2 días transcurrieron con normalidad. Nada que reportar, salvo el entusiasmo de los chicos y la buena disposición de los profesores. Sin embargo, fue en la noche del tercer día cuando algo cambió en la atmósfera del campamento. Empezamos a escuchar sonidos extraños en el bosque, un crujido de ramas y un murmullo que no podíamos identificar con claridad. Algunos colegas lo atribuyeron al paso de venados, muy comunes en la zona, o de otros animales nocturnos. Los niños, al principio, se sintieron un poco incómodos, pero los tranquilizamos asegurándoles que los ruidos eran parte de la vida silvestre. Aún así, uno de los niños me confesó, con el rostro pálido, que había visto un hombre venado, susurrándole desde la arboleda cercana. Dijo que la silueta parecía tener la parte inferior del cuerpo parecida a un animal, con cuernos muy grandes. Llevaba pieles de otros animales, y que su voz sonaba como un lamento prolongado. Pensé que el chico simplemente habría confundido la silueta de un venado con algo más terrorífico, alimentado por los rumores que circulaban. Lo tranquilicé, le dije que debió de haber sido un ciervo solitario y que las leyendas no eran reales. Pasaron 2 noches más, y llegamos al 5.º día del campamento. Sería la última noche antes de regresar a casa. Los profesores, un tanto cansados, les permitimos a los niños tener un rato de ocio extra en la zona de campamento, con supervisión mínima. Ya era algo tarde cuando un estruendo de gritos infantiles sacudió la cabaña donde me encontraba preparando el inventario de regreso. Todos corrimos hacia afuera, y encontramos a un grupo de niños aterrados, que corrían en dirección a las cabañas principales. Se empujaban entre sí y gritaban que habían visto al hombre venado entre los árboles, llamándolos con la voz de una de las cuidadoras. Según lo que narraron, varios de ellos estaban jugando cerca del límite del campamento cuando escucharon la voz familiar de la cuidadora, esa que solía acompañarlos en los juegos matutinos. Sin embargo, la fuente de la voz provenía de la espesura, donde vieron una silueta alta y retorcida, con cuernos muy largos. Uno de los niños asegura haber distinguido rasgos humanoides en el rostro de la criatura, mientras que otros afirman que solo vieron un cuerpo de ciervo grotescamente alargado. Lo realmente aterrador fue que una de las niñas se acercó demasiado, creyendo que en verdad se trataba de la cuidadora llamándola. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la silueta la tomó de la mano y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció con ella entre la maleza. La desesperación se apoderó del grupo. Salimos corriendo con linternas y faros improvisados, gritando el nombre de la niña, adentrándonos en el bosque a riesgo de perdernos también. Fue inútil, no encontramos ni rastro de ella. Un par de profesores se quedó cuidando a los otros niños, intentando calmarlos mientras nosotros dábamos aviso a la policía y a los guardabosques. Cuando llegaron, organizaron una búsqueda exhaustiva por la zona. Revisaron senderos, barrancos y cercanías del lago. Nada.
Las autoridades concluyeron que pudo tratarse de un animal salvaje que la arrastró, aunque es poco común en esa región, o bien que simplemente se desorientó y se internó en el bosque. Los encargados del campamento nos exigieron no decir nada a los padres ni a los medios sobre leyendas o criaturas fantásticas. El reporte oficial fue que la niña se perdió en el bosque y se inició una búsqueda intensiva. La familia de la menor, destrozada, tuvo que resignarse a la idea de que su hija se extravió en la inmensidad de la foresta. Yo, por mi parte, cargo con una culpa imposible de sacudirme. No presté atención a la advertencia del niño, ni tomé en serio esos extraños susurros que se escuchaban en la noche. De haber sabido más sobre esas leyendas, tal vez habría sido más precavido y habría salvado a esa niña. Pero ya es tarde. Hoy, al compartir este testimonio, solo espero advertir a quien sea que se adentre en esos bosques. No importa cuán racionales seamos o cuánto conozcamos sobre la fauna local. A veces, un inocente susurro puede ser la llamada de un depredador que no pertenece a este mundo. Este relato se publica de forma anónima, pues el profesor prefiere no revelar su identidad ni la del campamento. Mi amigo vio un nahual en la Sierra de Guadalupe. Hola, gato macabro. Quiero compartirte un relato que me contaron hace tiempo, una historia que le ocurrió a un grupo de motociclistas en la Sierra de Guadalupe. No sé si lo sepas, pero esa zona, a espaldas del Pico del Fraile, esconde secretos que pocos se atreven a investigar. Se habla de brujas, rituales y presencias que acechan en la oscuridad. Sin embargo, después de escuchar este testimonio, sé que lo que ronda en la sierra no son brujas, sino algo mucho peor. Estos motociclistas habían estado patrullando la zona por las noches, luego de que varios rancheros reportaran que su ganado aparecía sin vida con extrañas marcas en el cuerpo. No eran ataques comunes de coyotes o perros salvajes. Los animales parecían estar hechos pedazos, y algunos tenían heridas que no parecían de garras ni colmillos. Pero lo más extraño era lo que un vecino aseguraba haber visto días antes. Bolas de fuego flotando sobre los corrales, moviéndose en la noche como si estuvieran buscando algo. El grupo, compuesto por 6 motociclistas, decidió recorrer el área durante varios fines de semana, siguiendo los rumores. La Cueva del Diablo, un sitio que muchos evitaban por superstición, se convirtió en el punto clave de su investigación. Frente a la cueva había una pequeña vereda que descendía peligrosamente hacia un barranco. Según algunos pobladores, si te atrevías a bajar, encontrarías un altar levantado en homenaje a Baphomet. Esa noche de sábado, después de una larga jornada recorriendo los caminos de la sierra, los motociclistas emprendieron el regreso al pueblo. La temperatura había bajado considerablemente, y la brisa helada silbaba entre los árboles. El camino, angosto y plagado de curvas ferradas, era traicionero. La oscuridad era profunda, solo se veía el camino alumbrado con los faros de las motos. Uno de los motociclistas, llamado Rodrigo, iba al final del grupo. Nadie se dio cuenta cuando su moto empezó a fallar. Primero fue un leve tironeo en el motor, luego el parpadeo en los faros, y finalmente el vehículo se apagó por completo. Rodrigo intentó encenderle varias veces, pero el motor se negaba a responder. Estaba solo en medio del bosque. Sacó su teléfono, pero la pantalla parpadeó y se apagó. Sin señal, sin luz, sin compañía. Rodrigo se aferró al manillar y comenzó a girarlo de un lado a otro para alumbrar los alrededores con el faro de la moto. A la izquierda, solo maleza densa. A la derecha, el sendero que descendía hacia el barranco. Fue en ese momento cuando vio algo que lo dejó sin aliento. A unos metros de distancia, sobre unas rocas manchadas de líquido rojo, había una vaca sin vida. Su cuerpo abierto, como si algo lo hubiera devorado desde adentro. Pero lo peor no era la vaca. Encima de ella estaba una criatura horrenda. Rodrigo no pudo procesar lo que veía. Era un ser cubierto de piel oscura y escamosa, con extremidades alargadas y garras afiladas, que parecían capaces de atravesar carne con facilidad. Sus orejas eran puntiagudas y largas, su hocico parecía una mezcla entre un perro y algo humano, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Aquello estaba devorando al animal, hundiendo sus fauces en la carne. Rodrigo tragó saliva y sintió un frío aterrador recorrer su espalda. Era un nahual. Un sonido seco escapó de su garganta. No fue un grito, sino más bien un jadeo involuntario, un susurro de pánico que alertó a la criatura. El nahual levantó la cabeza lentamente, con la boca cubierta de líquido. Su mandíbula se abrió un poco más de lo normal, y un gruñido grave brotó de su pecho. En ese momento,
Rodrigo sintió la muerte sobre él. No podía moverse. Sus músculos estaban paralizados por el terror. La criatura lo miró fijamente, analizando cada uno de sus movimientos, como si decidiera si atacarlo o no. Entonces, a lo lejos, se escuchó el rugido de dos motocicletas acercándose. Dos de sus compañeros regresaban para ayudarlo, extrañados de que no los hubiera seguido. El sonido de los motores rompió la quietud de la noche, y la criatura giró su enorme cabeza en dirección a las luces que se aproximaban. En cuanto los motociclistas llegaron al lugar y vieron la escena, uno de ellos sacó un arma de su chamarra y disparó. El eco del disparo resonó en la sierra. Sin embargo, la bala nunca alcanzó al nahual. En un instante, la bestia soltó un aullido espeluznante y se impulsó hacia el cerro con una agilidad inhumana. Sus garras arañaron las piedras mientras daba saltos largos, trepando con una velocidad imposible. Su silueta se perdió entre la maleza, dejando tras de sí un hedor putrefacto y la sensación de que aquello no había terminado. Rodrigo apenas podía mantenerse en pie. Sus compañeros intentaron ayudarlo, pero sus piernas no respondían. Su rostro estaba pálido, y su mirada seguía clavada en la dirección en la que el nahual había desaparecido. No hablaron mucho en el camino de vuelta. Ninguno quería admitir lo que acababan de ver. Desde esa noche, los motociclistas dejaron de patrullar la sierra. Las muertes del ganado continuaron. Algunos decían que eran ataques de lobos, otros afirmaban que eran sacrificios de sectas ocultas en la zona. Pero Rodrigo sabía la verdad. Sabía que, en la Sierra de Guadalupe, no eran brujas las que acechaban en la oscuridad, sino nahuales. Meses después, cuando un conocido le preguntó si volvería a la sierra, Rodrigo solo respondió con un murmullo: no, porque esa cosa me vio. Y siento que, tarde o temprano, va a volver a buscarme. Algo en el bosque nos persigue. Hola, gato macabro. Quiero contarte una historia aterradora que me sucedió en uno de los viajes que hice con mi papá. Un trailero de toda la vida. Tenía apenas 16 años cuando ocurrió, pero desde entonces no hay noche en que no recuerde aquellos sucesos con un nudo de miedo en el estómago. Nuestro recorrido atravesaba la famosísima carretera 666, en el suroeste de Estados Unidos, un tramo solitario que muchos evitaban por sus leyendas oscuras y supersticiones. Yo antes pensaba que esas historias eran solo para asustar, pero aprendí de la peor manera que, a veces las peores pesadillas se quedan cortas comparadas con la realidad. Recuerdo que partimos muy de madrugada, antes de que el sol siquiera asomara sus primeros destellos en el horizonte. El camión avanzaba mientras mi papá, al que llamaré Raúl para proteger su identidad, se mostraba un poco más nervioso de lo habitual. A decir verdad, siempre que lo acompañaba veía en él una calma casi estoica, propia de quien ha cruzado miles de kilómetros de asfalto, pero esa noche sus manos sudaban sobre el volante. Y soltaba uno que otro suspiro de preocupación. Quizá también percibía la atmósfera opresiva del bosque que rodeaba este tramo de la carretera. Unos pinos altísimos se erguían a ambos lados, tan apretados que casi no dejaban ver el cielo. La temperatura era baja, mezclada con un aroma extraño, como de hojas secas. Y algo más que no supe identificar. Conforme nos internábamos en las curvas de la carretera 666, sentía que el camino se volvía cada vez más angosto y oscuro. El corazón me latía con fuerza, porque la poca luz que había provenía de los faros del tráiler, y los reflectores de la vía brillaban de forma fantasmagórica en la distancia. En cierto punto, mi papá empezó a echar un vistazo constante a los espejos retrovisores, como si temiera que alguien o algo nos siguiera. Yo no entendía su actitud, pero pronto todo cobró sentido. De reojo, y gracias a un claro que se formó entre los árboles, alcancé a distinguir una figura erguida junto a la carretera. Era alta, mucho más que un hombre común, y sus extremidades parecían desproporcionadas, como si hubiese sido sacada de una pesadilla. Mi padre giró el volante bruscamente para no chocar con ella, y el tráiler se sacudió violentamente. ¿Qué demonios era eso? Papá no supo qué contestarme. Solo negó con la cabeza y aceleró, intentando alejarse de ese tramo lo más rápido posible. Pero los nervios se nos dispararon aún más cuando, en un par de curvas más adelante, la misma silueta reapareció en medio del camino, como si hubiera tomado un atajo a través de la espesura del bosque. Tenía ojos brillantes, y movía sus brazos y piernas con una rigidez difícil de explicar. Podría jurar que, por momentos, sus extremidades se doblaban de maneras imposibles, como si sus huesos no fueran los de un ser humano o de un animal.
Mi padre soltó un grito y pisó el acelerador a fondo. El rugido del motor se mezcló con un chillido que provenía de la criatura, un sonido estridente, casi como el lamento de un animal herido, pero demasiado fuerte. Sentí que el tráiler se iba a voltear, mientras mi padre luchaba por controlar la dirección en las curvas y la pendiente. El parabrisas comenzó a empañarse por el contraste entre la noche helada y nuestro propio calor, y tuve que pasar la mano para despejarlo. Aún así, no dejaba de echar vistazos nerviosos por la ventanilla. Entre los árboles, vi la silueta moverse en paralelo a nosotros, manteniéndose a nuestra altura. Cuando creí que la cosa no podía ponerse peor, unas luces rojas y azules surgieron en el espejo retrovisor. Era una patrulla de la policía estatal. El oficial nos pedía que nos detuviéramos de inmediato. Con el corazón encogido y sin otra opción, papá redujo la velocidad y orilló el tráiler. Las ramas de los árboles crujían con el viento, y esa sensación de algo acechándonos no nos abandonaba. El policía, un hombre de mediana edad con semblante serio, se acercó a la ventanilla. Llevaba la mano en la empuñadura de su arma y parecía tan tenso como nosotros. ¿Se dan cuenta de que iban a un exceso de velocidad muy peligroso?, preguntó de forma cortante. Sí, oficial, lo sentimos. Es que vimos algo en la carretera, algo que no parecía un hombre. El policía palideció al instante, y su mirada se desvió hacia el bosque. Era evidente que sabía de lo que estábamos hablando. Bajó un poco la voz y, con el ceño fruncido, nos dijo: no hablen con nadie más de esto. Y háganme caso. Arranquen de inmediato y no se detengan hasta salir de estos bosques. Mi padre y yo intercambiamos una mirada de sorpresa y terror. El oficial suspiró, como si no quisiera creer lo que estaba diciendo. Sin más explicaciones, cerró su libreta, se dio la vuelta y corrió hacia su patrulla. No encendió nuevamente las luces ni la sirena, solo condujo a toda velocidad, dejando tras de sí un rechinar de neumáticos que resonó en la carretera. Papá no dudó un segundo. Encendió el motor. Y continuamos nuestra huida. La adrenalina nos mantenía más despiertos que el café más cargado que hubiera tomado en mi vida. Aquellos minutos fueron eternos. La carretera parecía prolongarse sin fin y, en los espacios más cerrados del bosque, yo podía entrever movimientos, sombras, lo cual me aterraba aún más, porque significaba que tal vez esa cosa aún nos seguía, detrás de cualquier árbol, esperando el momento para aparecérsenos de frente. El motor del tráiler se recalentaba y papá no dejaba de echar un vistazo a los indicadores, rezando para que no se averiara justo en ese tramo maldito. Al cabo de lo que pareció una eternidad, empezamos a ver indicios de civilización. Papá notó una pequeña estación de servicio un par de kilómetros más adelante y decidió que teníamos que parar a recargar diésel y, de paso, calmarnos un poco. Nos detuvimos junto a una bomba de gasolina. Papá dejó el motor encendido por precaución. Entramos en la tienda de conveniencia de la estación. El dependiente, un hombre canoso y con cara de pocos amigos, nos miró como si supiera exactamente por qué estábamos tan alterados. Compramos un par de refrescos y algo de comida para el camino. Nadie más entró, ni siquiera vimos autos en la carretera que pasaran por ese tramo en ese momento. Sentí un escalofrío al pensar que quizá todos evitaban aquella ruta a esas horas. Hijo, lo que sea que vimos es mejor no andarlo contando. ¿Entiendes?, me dijo mi padre con voz baja. Asentí, sin atreverme a responder. Mientras bebía mi refresco, mi cabeza daba vueltas pensando en el policía, en esa criatura y en la inquietante sensación de que no todo había terminado. Fue entonces cuando recordé las leyendas sobre los skinwalkers. Recordé haber leído que asumen las apariencias de animales, pero tienen rasgos humanos, y que quienes se topan con ellos suelen llevarse el recuerdo hasta la tumba. ¿Acaso aquello era un skinwalker? Cada fibra de mi ser me decía que sí. Una vez que salimos de la estación de servicio, cubrimos el tramo restante de la carretera 666 casi sin hablar. Papá mantenía ambas manos firmes en el volante y su mirada clavada al frente, rezando para que no hubiera más encuentros. Finalmente dejamos atrás el bosque y entramos en un camino más transitado. Desde aquella noche, no ha habido día en que no recuerde a esa criatura. Ese chillido inhumano retumban en mi memoria. Ya no necesito que nadie me cuente leyendas para saber que hay cosas en la oscuridad que escapan de nuestra comprensión. Eso, gato macabro, es mi historia aterradora. Hay bosques en los que no solo habitan animales salvajes, y te aseguro que, si llegas a cruzarte con un skinwalker, nunca volverás a mirar el mundo con los mismos ojos. A mi tío se lo quería llevar el nahual.
Hola comunidad del gato macabro. Quiero contar lo que sucedió hace muchos años. Mi familia proviene de un pequeño pueblo rodeado de cerros y bosque. Recuerdo muy bien que, cuando era niño, mi abuela siempre nos advertía: no salgan solos de noche, porque hay seres que aprovechan la oscuridad para llevarse a los incautos. Por supuesto, uno crece pensando que estas historias son solo cuentos de ancianas. Hasta que la realidad te demuestra lo contrario. Mi tío, un hombre alegre al que le encantaba salir a tomar con sus amigos, vivía con mi abuela y con nuestro leal perro Hueso, un can grande de pelaje claro y hocico negro, que se había ganado su nombre por su afición a roer huesos en el patio. Esa noche de viernes, mi tío salió como siempre, diciendo que volvería temprano. Sin embargo, pasaron las horas y la medianoche llegó sin que regresara. Mi abuela, que tenía el sueño ligero, se inquietó al no escucharlo. Al asomarse por la ventana, solo distinguió la calma aparente de las calles. De pronto, un grito desgarrador sacudió la quietud. Era la voz de mi tío, clamando auxilio desde algún punto más allá del portón. Los perros del vecindario se alborotaron y empezaron a ladrar, algo que, según mi abuela, presagiaba un gran mal. Sin pensarlo dos veces, ella tomó un machete que guardaba detrás de la puerta, encendió una linterna y llamó a Hueso, quien ya estaba con las orejas erguidas, mirando hacia afuera. El terror se veía en los ojos del perro, pero, aún así, se dispuso a acompañar a mi abuela. Los gritos de mi tío se repetían, llenos de angustia. Mi abuela avanzó por el patio con la linterna, tratando de ubicar el origen de los alaridos. Fue entonces cuando Hueso gruñó y echó a correr en dirección a la antigua cancha de básquet. Mi abuela, sin soltar el machete, lo siguió, rogando en silencio por encontrar con vida a su hijo. Al llegar a la cancha, la escena que encontró la dejó sin aliento. Bajo la luz de un poste, distinguió a mi tío, tirado en el suelo, forcejeando con una criatura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía la forma borrosa de un gran perro o lobo, pero se erguía casi como un hombre. Sus ojos brillaban con un fuego irreal, y sus garras se aferraban al brazo de mi tío, que gritaba suplicando ayuda. Era el Nahual, esa entidad de la que tanto se hablaba en el pueblo. Según las historias, son brujos. Y muchos de ellos son malos. Mi tío se aferraba a un poste, temblando como un niño asustado. Mi abuela alumbró a la bestia con la linterna, y en ese momento pudo ver con mayor claridad la musculatura retorcida de Nahual, mitad humana y mitad animal, cubierta de un pelaje oscuro y enmarañado. El rostro, apenas distinguible, parecía una mezcla de facciones humanas, con dientes largos y puntiagudos. Mi abuela sintió el verdadero terror, que recorrió todo su cuerpo. Hueso, lejos de asustarse, lanzó un ladrido feroz y se abalanzó contra el Nahual, mordiéndole la pata trasera. La criatura soltó un gruñido profundo, lleno de odio. Mi tío aprovechó ese instante para soltar el poste y retroceder, tambaleándose, hasta quedar junto a mi abuela. Ella alzó el machete sin pensarlo dos veces, dispuesta a defender a su hijo a toda costa. Entonces, algo ocurrió. La bestia clavó sus ojos rojos en ellos y dejó escapar un sonido horrible, como un susurro demoníaco, que retumbó por todo el lugar. Donde estés, te encontraré. Aquella amenaza resonó en la cancha desierta. Mi abuela sintió que las piernas le flaqueaban, pero no retrocedió. Hueso se preparó para otro ataque, gruñendo con rabia. Sin embargo, el Nahual retrocedió con movimientos tensos, lanzándoles una mirada cargada de rencor. Con una agilidad inhumana, trepó a la barda que delimitaba la cancha, y se perdió en la oscuridad de la arboleda cercana. El sonido de sus pisadas y su respiración animal se desvanecieron, dejando tras de sí un silencio de ultratumba. Mi abuela corrió hacia mi tío, que se había derrumbado en el suelo, completamente pálido y tembloroso. Hueso continuaba ladrando, como si todavía percibiera la presencia del Nahual al acecho. Mi tío apenas podía hablar, sus palabras se interrumpían por sollozos y jadeos. Mi abuela, entre lágrimas, lo ayudó a ponerse de pie, y emprendió el regreso a casa, sosteniéndolo con un brazo mientras alumbraba con la linterna. El camino de vuelta se hizo eterno, pues sentían que en cualquier momento la bestia podía regresar. Para culminar su propósito, durante semanas, mi tío se mostró retraído, y casi en estado de shock. Solo repetía cosas inconexas sobre la horrible aparición, que lo había sorprendido en el callejón, cerca de la cancha. Aseguraba que el Nahual lo había llamado por su nombre, y que olía a podredumbre. A partir de entonces, dejó de ser el hombre jovial de siempre. Cayó en la bebida, como un modo de aplacar su temor. Con frecuencia, despertaba en mitad de la noche gritando que el Nahual estaba mirándolo desde la ventana, o aguardaba detrás de la puerta. Mi abuela tampoco volvió a ser la misma. Aunque siguió rifando y mantuvo su coraje, vivía con el corazón en un puño. Temía que, en cualquier momento,
el nahual acudiera a reclamar a su hijo, cumpliendo con aquella amenaza escalofriante. Hueso, por su parte, se convirtió en una especie de guardián permanente, durmiendo junto a la puerta y ladrando a la nada en las madrugadas. A veces, lo encontraban con el pelo erizado, olfateando el aire, como si ese ser todavía estuviera cerca. Con el paso del tiempo, los rumores se esparcieron en el pueblo. La gente contaba que, en las noches, se oían gruñidos y aullidos provenientes de la arboleda, detrás de la cancha. Algunos afirmaban que el nahual seguía merodeando, en busca de su víctima. Otros, más osados, aseguraban que se trataba de un brujo condenado a vagar convertido en bestia. Fuera cual fuese la verdad, mi tío quedó marcado para siempre por aquel encuentro. Nunca olvidaría la mirada incandescente del nahual, ni el sonido gutural que le prometía que, donde estuviese, lo iba a encontrar. Hoy, cuando mi abuela recuerda esa noche, no puede evitar llorar. Dice que el machete y la linterna fueron lo único que pudo cargar en sus manos, pero fue su amor de madre lo que realmente espantó a la bestia. Yo prefiero pensar que la valentía de Hueso también fue crucial, porque sus ladridos frenéticos nos recordaron que, a veces, el lazo entre un perro y su familia puede defenderlos incluso de algo tan siniestro como un nahual.